En términos sencillos, una variable es una característica que puede variar. Estas se pueden clasificar de diferentes maneras. Vamos a mencionar algunas de ellas. La primera gran clasificación que podemos hacer es separarlas en variables cualitativas y variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que expresan categorías, características o atributos que se pueden expresar mediante palabras. Por otra parte, las variables cuantitativas son aquellas que se pueden expresar mediante números o cifras. A su vez, las variables cualitativas se pueden separar en nominales u ordinales. Las variables cualitativas nominales son aquellas que expresan categorías o atributos sin un orden específico. Por ejemplo, colores, profesiones o sabores. Por otra parte, las variables cualitativas ordinales son aquellas que además de expresar alguna categoría, lo hacen siguiendo una cierta jerarquía u orden. Por ejemplo, si se preguntara el grado de satisfacción del cliente al recibir un servicio. Este podría ser muy malo, malo, bueno, muy bueno, excelente. O, por ejemplo, si quisiéramos clasificar las tallas de ropa, pequeña, mediana, grande, extra grande. Llevan una jerarquía. Las variables cuantitativas, por su parte, pueden clasificarse también en variables cuantitativas discretas y variables cuantitativas continuas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas que solo pueden tomar un cierto conjunto de valores y no pueden tomar valores intermedios entre los datos. Por ejemplo, si quisiéramos decir cuántas personas viven en una casa, tendríamos que mencionar números enteros. 0, 1, 2, 3, 4, etc. Pero no podríamos decir que en la casa viven 1.5 personas. Otro ejemplo sería si estamos en un concurso y el jurado calificador da un punteo. Podría ser 5, 6, 7, 10 o como lo hayan especificado. Pero no podría ser, por ejemplo, 5.25 o 5.32. No hay valores intermedios entre los datos que ya fueron establecidos previamente. Aquí hay que tener algo en cuenta. Las variables discretas no necesariamente son números enteros. Puede ser que una variable discreta tenga decimales. Por ejemplo, si se establece que las variables pueden tomar valor de 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Esto podría ser una variable discreta si se especifica que hay un espacio entre dos cifras. Las variables cuantitativas continuas son aquellas que, al contrario de las discretas, pueden tomar cualquier valor dentro del rango que se estableció. Por ejemplo, si nosotros vamos a realizar una medición de la masa de alguna sustancia, utilizamos una balanza analítica y ahí medimos, por ejemplo, 3 gramos. Y si la balanza es todavía más precisa, puede ser que nos haya dado 3.525 gramos. Es decir, podría adquirir cualquier cantidad de decimales hasta el infinito, porque dentro del rango de medición hay una infinidad de números. Y a su vez, la cantidad de decimales máximos que nosotros podemos adquirir depende de la precisión de nuestro instrumento. Si realizamos mediciones de variables continuas, siempre tendremos un error de medida, porque habrán decimales que no estaremos tomando en cuenta.